Vamos a iniciar una serie de ejercicios. Todavía estamos en el tema 12. Acuérdense que son 6 temas del curso y estamos en el 2 todavía, clases y objetos. Ya el 3 es herencia, todavía no llegamos a herencia. Entonces, pero vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios en donde se involucran objetos, métodos con objetos de la misma clase. Bueno, voy a poner un enunciado. A ver, ¿ahí está un enunciado? Dice que desarrollemos una aplicación para obtener la distancia entre dos puntos, así como el punto medio que hay entre ellos. ¿Sí? Eso es lo que nos piden, que hagamos una aplicación. Voy a poner aquí un ejemplo. Por aquí tengo algunos puntos. Miren, voy a ubicar un punto, digamos aquí. O aquí. Ahí está ese punto. No, aquí está bien. Y luego voy a ubicar otro punto, pues por aquí. Acá está bien. No, pues. Ahí lo voy a ubicar, ¿sí? Bueno, a ver, ¿me ayudan con las coordenadas? Este voy a decir que es el punto A. ¿Qué coordenadas tendría? No se ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ¿qué? 4. 1, 2, 3, 4. 8,4, ¿sí? Y este va a ser el punto, vamos a ponerlo en color. Este va a ser el punto B, que sería ¿qué coordenadas? Menos 5, menos 3. Muy bien. Gracias. Entonces, vamos a trazar una línea. ¿Sí? Nos piden la distancia entre los dos puntos. Y la distancia, bueno, la vamos a representar con una línea. Tal vez una línea punteada. A ver, así. Voy a trazar una línea de aquí hasta ahí, ¿sí? Sí. Ahí está la... Bueno. Y lo que nos están pidiendo es la distancia que hay entre... No tracé una línea porque no dice que sea una línea, nada más dice que son dos puntos, ¿sí? Bueno, entonces esta sería la distancia. Vamos a ponerle aquí una D de distancia. Pregunta, ¿cómo calcularíamos la distancia entre esos dos puntos? Primero, vamos a poner en contexto, recordar la geometría, para después poder definir qué objetos, qué clase vamos a diseñar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula la distancia entre los puntos? La diferencia de los... Es que en realidad es un triángulo rectángulo, ¿eh? O sea, este cateto es x2 menos x1 y este cateto es y2 menos y1. ¿Sí? Bueno, la fórmula es como tú dices, la voy a poner por aquí la traía, ahí está. Así se calcula la distancia entre dos puntos, ¿sí? Y nada más les voy a pedir que me ayuden, aquí con con estos puntos, ¿cómo quedaría la distancia? D es igual a ¿qué? La raíz cuadrada, lo voy a poner a la punto 5. Entonces sería x2. ¿Cuánto es x2? Si este es mi primer punto y este es mi segundo punto, pues este es x1, y1, ¿va? Este sería x1, y1, por decir. Así. Y este sería x2 y y2. Digo, si tomo como referencia que A sea el primer punto y B sea el segundo. Este es x2 y este es y2. ¿Ok? Bueno, entonces voy a restar x2. ¿Cuánto vale x2? Menos 5. Ahí me ayudan, si me equivoco me dicen menos 5 y le voy a restar x1 que es 8. ¿Sí? Y esto lo voy a elevar al cuadrado
más, ¿y luego qué voy a restar? Menos 3, menos 4, ¿verdad? Esto lo vamos a elevar también al cuadrado. Y a todo esto lo vamos a elevar a la 1/2. Bueno, voy a hacer una revoltura ahí de a la 1/2. Es la raíz cuadrada. ¿Me ayudan con eso? Serían menos 13 al cuadrado, pues es 13 al cuadrado, ¿no? Sí, sí. 13 al cuadrado más 7 al cuadrado, lo que salga, lo sumamos y luego raíz cuadrada. Cuadrado de 16. A ver, son 369 más 49, ¿no? Ah, ok. 218, entonces, ¿cuánto da? Falta sacar raíz cuadrada. O elevarlo a 0.5. ¿Cuánto dio? ¿Así? A ver, alguien más que no es desconfianza, ¿eh? Nada más, para confirmar ahorita, ¿alguien más lo hizo? Sí, eso sí. ¿Está bien? Ok, bueno. Entonces ya tenemos, gracias, tenemos ahí ya datos de gente. De cómo se calcula la distancia. Bueno, ahora sí vamos a hacer un análisis orientado a objetos. Vamos a hacer una abstracción de qué. Primero hay que identificar los objetos. Los objetos con los que yo podría resolver el problema. Y de esos objetos, pues entonces ya diseño una clase y la represento con un diagrama. ¿Sí? A ver. Fíjense. Como es algo que vamos a diseñar, pues no a todos se nos puede ocurrir, o se nos va a ocurrir exactamente lo mismo. Puede ser, aunque es un problema, digamos, reducido, no hay muchas opciones de que se nos ocurra. A lo mejor no todos lo vemos de la misma manera. Yo puedo tal vez crear una clase que se llame distancia. O sea, yo puedo crear algo así como esto. Dejen poner estos puntos. Los voy a quitar de aquí y los voy a poner por acá. Bueno, tal vez yo diga, pues voy a hacer una abstracción de la distancia. No es que dejen ponerlo ya así. Bien. Los voy a poner. ¿Qué hice? No sé. No, es que seleccioné mal. Ahí está. Ni yo supe qué hice. Entonces aquí voy a poner es un intento, ¿eh? Un intento donde, pues, o la clase que se llame distancia o punto. A ver, aquí ya sabemos que aquí van a ir los atributos y aquí van a ir los métodos. Yo puedo decir, bueno, pues le pongo aquí como atributos la x1 de tipo doble. Bueno, porque claro que nosotros pusimos ejemplos con enteros, pero pues en el plano puede haber decimales en los puntos, ¿verdad? Puedo tener un punto en cualquier parte y ya serían con decimales. x1, y1, x2, puse como que, bueno, x2 y y2. Y aquí pongo un método que lo que me piden es calcular la distancia. Ahorita vemos lo del punto medio. Primero vamos a ubicarnos con la distancia. Entonces aquí pongo un método que se llame distancia. ¿Sí? Ahora, ¿es distancia entre qué? ¿Entre qué concepto? Lo dice. Sí, aquí dice. ¿Es distancia entre qué? Entre dos puntos, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, bueno, es que voy a definir una clase que se llame punto. ¿Sí? Y que tenga un método que calcule la distancia. Eso lo puedo hacer funcionar. Y que me dé bien el resultado. Pero díganme por qué eso no es una abstracción bien hecha.
Yo empiezo a codificar y lo hago funcionar, le doy estos datos y si hago todo bien me va a dar este resultado y aparentemente hice una clase pues muy bien, ¿verdad? Pero ¿por qué esto no es correcto? Aunque lo pueda hacer funcionar. Es que en el mundo real, cuando yo hago a funcionar a fuerza algo con una mexicanada, pues bueno, le pones mientras, ¿verdad? Pero no es como debería ser. El concepto de punto, ¿qué es un punto? A ver, chavos, ¿qué es un punto? ¿Es una ubicación en dónde? En un plano. ¿Y cómo está definido un punto? ¿Cómo ubico un punto? Con sus coordenadas. ¿Cuántas coordenadas tiene un punto? 2. ¿Y cuántas le estoy poniendo aquí? 4. Estoy poniendo 4 coordenadas. Es como si ese punto estaría bien en una cuarta dimensión. Entonces sería Pues sí, ¿verdad? una clase para cada coordenada. Sí, entonces aquí estamos haciendo una abstracción de punto que podemos hacer funcionar, pero que no corresponde a un punto. Y eso, a lo mejor si el problema se quedara aquí, nada más en el enunciado que nos están mostrando, pues digo, ya resolví el problema, ya, ¿verdad? Ya me olvido. Pero normalmente una clase, muchas veces, la mayoría, nos va a servir para crear otras clases o para extender el comportamiento de esas clases. Yo con una clase punto de esa manera no podría extender, por ejemplo, con los puntos yo puedo formar una línea y luego con la línea puedo formar una figura de plana y luego con la figura plana puedo formar una figura. O sea, puedo ir escalando y eso ya será cuestión de una herencia. Pero si yo empiezo desde la base, es como si los cimientos, en lugar de poner piedra, pones arena, pues va a llegar el momento en que no te va a soportar cuando le quieras aumentar más cosas. Entonces aquí es lo mismo. Yo puedo hacer funcionar ese punto, pero este punto es un fenómeno porque tiene 4 coordenadas. Y en el plano, pues que este es un plano, nada más son 2 coordenadas. Esto estaría bien para 4 dimensiones, pero esa ni siquiera la conocemos. No conocemos la cuarta dimensión, ¿no? Muy bien. Si yo definiera un punto en el espacio, o sea, en 3 dimensiones, pues le pondría 3 coordenadas, X, Y y Z. Pero aquí nada más está en el plano. Entonces, esto lo voy a copiar. Todo esto. Y lo voy a dejar así. Esto está mal. Por eso le voy a decir que esto no está bien. Aunque lo pueda hacer funcionar. Y acá mi clase punto nada más va a tener pues una coordenada X y una coordenada Y. Y no tiene que llamarse X1, Y1, X, no, es una X y una Y. Entonces aquí le decimos, vas a tener una X y una Y. Y se acabó. O sea, las demás no las vas a tener. Y entonces, bueno, aquí lo quitamos todo esto. ¿Sí? Ahora, dice ahí distancia entre 2 puntos. Sí, está bien, ¿verdad? Pero yo estoy haciendo una abstracción de un punto. Yo con yo puedo representar el punto A por aquí. A ver, lo voy a poner ahora de esta manera. Lo voy a dibujar por aquí. Puso un... A ver, ahí. Entonces pongo aquí. Ya sé que todos los objetos se llaman dis, ¿verdad? Todos. Pero puedo poner aquí la referencia. Digamos que aquí pongo el punto A. ¿Sí? Pongo el punto A que va a tener como X. ¿Cuánto? 8 y 4. Entonces aquí sería 8 y 4. Vamos a poner esto. Y bueno, pero el 4 es la Y, ¿verdad? Y acá, esto puede calcular su distancia. ¿Pero contra quién? Hay un método de distancia. ¿Sí? Y entonces esto
Fíjense que lo voy a poner de esta manera. Para que no se vea tan amontonado ahí. Ahí. Entonces, de esta misma forma, pues yo voy a tener un objeto B. El objeto B, ya sé que todos por dentro son dis, pero los estoy identificando con esta referencia. Así, ¿cuánto vale la X? Menos 5. ¿Y cuánto vale la Y? Menos 3. Bueno, esta abstracción está bien porque el punto nada más tiene 2 coordenadas. No le puedo agregar otras 2 porque no las tiene. Ahora el problema es cómo vamos a hacer interactuar a estos 2 objetos punto para que calculen la distancia entre ellos. Y porque ya sabemos, sería lo mismo, la misma distancia de A a B que de B a A, ¿verdad? O sea, no importaría. Yo lo pude haber tomado los puntos al revés si la distancia es la misma. Eso es lo interesante de esta clase. ¿Cómo le vamos a hacer para que un punto pueda calcular la distancia contra otro punto? Entonces, podríamos regresarnos acá, ¿verdad? Decimos, es que esta abstracción, aunque no refleja lo que es un punto en realidad, pues sí me sirve más para calcular la distancia. Como que nos... tal vez, digamos, pues nos regresamos a este aunque no esté bien, ¿verdad? Bueno, pero no, esa no es la solución. Entonces, vamos a empezar ahorita a codificar la clase punto. Entonces, vamos a agregar por ahí. Vamos a crear un proyecto. Voy a tener por aquí a la mano la clase que pues no tiene gran cosa, ¿verdad? A ver, entonces ahí está mi clase. Y vamos a crear un proyecto que se va a llamar aplicación punto. Vea 0, no, ya estamos a 10.03, ¿verdad? 10.03 aplicación punto. Y lo primero que vamos a crear es la clase punto. Entonces, Java tiene la clase point, que hace pues muchas cosas, ¿no? Pero es la base para muchos otros objetos. Bueno, entonces agregamos la clase, se llama punto. La clase punto, vamos a definirle dos atributos, son X y Y, son privados, ¿verdad? Entonces, private doble X y private doble Y. Esos son los 2 atributos que va a tener el punto. Y vamos a empezar a agregarle constructores, métodos getSet, y luego ya al final vemos la clase, el método de la distancia. Bueno, vamos a agregar un constructor. Aquí sí voy a utilizar la inserción de código. En el anterior, en el encapsulado, no utilizamos la inserción de código porque trata el arreglo como una sola variable. Nosotros queríamos métodos que accedieran de manera individual a cada elemento del arreglo. Por eso pusimos el set producto y get producto. Pero aquí son puros datos primitivos. Entonces, insertamos un código, un constructor sin parámetros, lo generamos y pues por nuestra cuenta ponemos la X y la Y a 0. Ese es el constructor de default. Creamos el punto del origen, ¿verdad? El origen. Luego vamos a agregar un segundo constructor que sería el parametrizado. Insertamos constructor con los 2 atributos que los tome como parámetros y ya tenemos el segundo constructor. Recibe la X y la Y se la pasa, los parámetros X y Y se le pasan a los atributos X y Y del objeto que se está creando con ese constructor. Muy bien, vamos a agregar ahora los métodos getSet. Esto sería los getter y setter de los 2, está bien, los seleccionamos y los genera. Ya está el getX y el getY y el setX y setY. Y el toString, aunque lo podemos generar, les decía que casi nunca lo dejo como, no lo genero así porque lo deja siempre de la misma manera, en el nombre de la clase y lo entre llaves, los valores de los atributos.
Y aunque nosotros sí vamos a mostrar los valores de los atributos, pues vamos a aprovechar para mostrarlos como se hace en el contexto matemático. Entonces aquí voy a agregar el método toString por mi cuenta. Nada más cuidando que sea la firma tal cual, así. Si aparece el override es que estoy poniendo el método correctamente. Y entonces aquí vamos a representar el punto pues como lo hacemos en matemáticas. Es entre paréntesis la x, coma, y, ¿verdad? Entonces vamos a decirle return. Abrimos un paréntesis más el valor de x más una coma más el valor de y más cerramos el paréntesis. ¿Sí? Entonces ya con esto tenemos la base para crear, ya podemos crear puntos. Vamos a crear estos dos puntos, ¿sí? Voy a la aplicación. Y aquí voy a crear los dos puntos. Le diría punto A es igual a new punto A y voy a utilizar el constructor parametrizado, es 8,4. ¿Qué dice aquí? Es que aquí le puse la A, no, ahí no va. Va el puro constructor. Bueno, entonces ahí ya estamos creando este objeto. Vamos a crear otro objeto. Lo voy a crear con el constructor de default. Salud. ¿Sí? Ahorita lo voy a dejar así de esa manera. Le voy a dar salida a los dos puntos a través del toString. Entonces le diríamos... Bueno, como la descripción de la referencia no viene en la clase, lo ponemos así, A más A. Aquí sabemos que este más va a convertir a cadena y la conversión a cadena es mandar llamar el toString. Y luego vamos a lo mismo con la B. La B. Entonces ahí pues ya nosotros podemos ejecutar para que nos muestre si los puntos están de acuerdo a lo que creamos. ¿Qué me dice? Ah, es que acá me equivoqué, ¿verdad? Punto. Bien, ya me dice que el punto A es 8,4 y el punto B pues es 0,0 porque no le he puesto valores, ¿verdad? Le voy a poner los valores a B a través de los métodos set. Entonces le voy a decir aquí B.setX. Vamos a ponerle el -5. Luego B.setY. Y aquí le paso el -3. Nada más creamos los puntos de diferente forma. Y entonces, ahora sí ya me debe mostrar. ¿Sí? Punto A, punto B. Bueno, vamos a recordar un poquito el manejo de referencias. Ustedes me dicen si el punto C es una copia de A. Ahí, C es copia de A, o sea, C es un nuevo objeto. No, ¿verdad? C no es un nuevo objeto. Fíjense, ¿cómo podemos comprobar que C y A son el mismo objeto? O sea, es que no es que sean dos objetos gemelos, no, sino es un solo objeto que lo conocemos como A o lo conocemos como C. No es que sea el mismo objeto, es que apuntan al mismo objeto. ¿Sí? Uno se llama Pepe, otro se llama José. Es la misma persona. Bueno, entonces, una forma de comprobar esto es si voy a modificar algo a través de C.
c.set x y luego le voy a poner un 1000 para que se... algo exagerado, ¿no? Y le voy a dar salida pero por A. Otra vez, le voy a dar salida por A. ¿Sí? Y entonces aquí voy a poner un comentario. C y A apunta al mismo objeto. O bien, así de manera práctica, podemos decir que es el mismo objeto. ¿Sí? Aquí cambié el valor de X a través de C y le estoy dando salida a través de A. Entonces vamos a ejecutarlo. Y vemos como efectivamente sí me está cambiando el valor. Me está cambiando el valor porque van a la memoria. O sea, cuando le digo C es igual a A, simplemente al objeto que está apuntado por A, ahora también está apuntado por C. Y cuando le digo C.set, apunta al mismo objeto, le cambio el valor de la X y luego le doy salida, pero por la otra referencia. Pero es el mismo objeto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le haríamos? Esto lo voy a comentar porque luego, cuando calculemos la distancia, pues ya no nos va a dar, ¿verdad? Por si le cambié. Bueno, ¿cómo le hago? Si ahorita me voy a olvidar un poquito de la distancia. Quiero aprovechar que el punto, pues es una clase así como muy simple para repasar eso de las referencias porque es muy, digamos que es muy importante entenderlo. A ver, ¿cómo le haría para obtener una copia de A? O sea, un nuevo objeto. Punto D es igual a new punto. ¿Sí? Y luego D punto set X, le pido al punto A que me dé el valor de X. O sea, aquí lo que estamos diciendo es, el punto D nació con 0, 0. Y luego a D le estoy pasando a X lo que le pedí a X de A. Entonces la X de A se la estoy pasando a la X de D. Y lo mismo haría con el D punto set Y. Y le pasaría de A punto get Y. Entonces voy a poner aquí un comentario que diga obteniendo una copia de A. Ese es una copia utilizando los mismos. Y aquí voy a hacer lo mismo. Bueno, le voy a dar salida a D, a ver si es cierto, ¿eh? Vamos a darle salida a D. Acuérdense que comenté el cambio que se le había hecho a A, el 1000 ya no debe estar. Entonces le voy a D. ¿Sí? Y entonces lo ejecutamos y D debe mostrar lo mismo que A porque sacamos una copia. Aquí está D, tiene lo mismo que A. Pero fue una copia, digamos, así muy directa, ¿no? Así, todo lo hizo la aplicación. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos que la clase fuera capaz de sacar una copia? O sea, queremos que algún método, algo de la clase, yo le pase un punto y me regrese una copia de ese punto. ¿Sí? Eso lo podemos lograr con lo que se llama un constructor de copia. Entonces, voy a agregar en la clase punto un constructor, ¿sí? Ya tengo dos. Este es el de default, ¿verdad? Este es el de default. Y este es el parametrizado. Bueno, voy a agregar un tercer constructor. Y ese va a ser para obtener una copia. Se va a llamar public punto. Bueno, le voy a poner aquí constructor de copia. El constructor de copia debe recibir la referencia de un objeto de su propia clase. O sea, debe recibir la referencia de un punto. Y de esos datos crear el nuevo punto. Entonces, le diríamos aquí. ¿Qué parámetros va? A ver, allá, creo que están haciendo una tarea por allá, ¿no, chavos? ¿Qué están haciendo por allá? Nos esperamos a que termine la tarea.
aquí va a recibir un objeto de su propia clase, que en realidad es una referencia de un punto. Entonces, el tipo de dato que va a recibir es un punto, ¿sí? Y aquí ponemos un nombre de referencia. Se acostumbra mucho poner como referencia la inicial de la clase, del nombre de la clase. Entonces, aquí lo que va a recibir el constructor es la dirección de otro punto, y de ese punto va a obtener los datos para crear el nuevo punto. Entonces aquí la X, ya no es necesario ponerle dice X porque la vamos a tomar la X de P. P es un punto. Entonces P punto X. ¿Sí? Y Y es igual a P punto Y. Todos los parámetros, todos los atributos que tuviera los tendríamos que poner ahí, ¿va? Entonces, cuando usemos este constructor, le vamos a pasar un punto y me va a regresar un nuevo punto con los datos del punto que le pasamos. A ver, vamos a hacerlo acá. Constructor de copia. Entonces, lo aplicamos acá, obteniendo una copia de B. La copia de A la obtuvimos pues sí, totalmente por fuera, creando el punto sin nada y luego pasándole los valores de A, se los pasamos a D, ¿verdad? ¿Cuál letra sigue la E? Entonces voy a decir punto E es igual a new punto, y aquí le paso el punto del cual quiero que obtenga la copia. Ahí sí, E sí es una copia de B. E es otro objeto, es un nuevo objeto que va a traer lo mismo que B. Y que bueno, después se lo podemos cambiar ahí con los atributos, ¿verdad? Perdón, con los métodos set. Vamos a darle salida a E. A ver, E. E debe traer lo mismo que B, pero B y E son puntos independientes, son puntos diferentes. Lo ejecutamos y vemos que E pues trae lo mismo que la B. Es una copia, ese sí es una copia. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a regresarnos a la distancia. ¿Cómo vamos a calcular la distancia? Es interesante este método porque involucra dos puntos, pero nosotros nada más tenemos en la abstracción pues el punto A o el punto B. A ver, dice ahí que debemos calcular la distancia entre dos puntos, por lo tanto este método debe ser la distancia entre dos puntos. Un punto podríamos decir que es el propio que va a mandar llamar el método, o sea en este caso sería this, y el otro punto con el cual va a obtener la distancia le tiene que llegar como parámetro. ¿Sí? Entonces vamos a completar este diagrama. Esta distancia me va a regresar un doble. El valor de la distancia es un doble. Pues aquí está en el ejemplo, ¿eh? Es un valor real. Bueno, pero lo que yo voy a calcular la distancia, ¿sí? Entre el objeto que va a mandar a llamar el método. Siempre el objeto que manda a llamar el método es this. Y otro objeto punto que va a llegar como parámetro. Entonces, aquí la distancia va a tener un parámetro de tipo punto. A ver, voy a hacerle más espacio a esto. Este lo voy a poner hasta acá. Y luego este, pues hasta acá. Voy a hacer más grande este para que quepa toda la definición del método. Hasta ahí. Así. Así quedaría nuestra clase. Entonces, ¿cómo mandaríamos llamar nosotros ese método? Le diríamos, por ejemplo, doble. D es igual a punto distancia B. A ver, así es como nosotros invocaríamos al método.
queremos calcular la distancia entre A y B. Entonces, esto estaría en la aplicación, no dentro de la clase. En la aplicación, yo le diría, la distancia D va a ser el punto A que mande llamar su método distancia y que ese método reciba como parámetro el otro punto, que en este caso sería la B. ¿Sí? Entonces, este punto dentro de la clase, puse doble E. Este punto dentro de la clase, dejen ponerle otro color, se convierte en dis. O sea, siempre el objeto que manda a llamar un método, dentro del método es dis. Entonces, este viene siendo dis. ¿Sí? Y este viene siendo el parámetro que voy a recibir, que en este caso sería la P. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se involucran los dos objetos para calcular la distancia entre ellos. Dis manda, en la aplicación los tengo que conocer con una referencia, no como dis, ¿verdad? Dis se conoce adentro del objeto. Entonces, yo en la aplicación creo mi objeto A, mi objeto B. Al objeto A le pido que calcule la distancia con respecto al objeto B, que los dos son puntos. Y entonces ya dentro del método, A se convierte en el objeto que, como fue el que mandó llamar el método, A viene siendo dis y P viene siendo el parámetro que voy a recibir. Entonces, pues vamos a hacer eso, vamos a codificar eso acá, en la clase. Vamos a ponerle aquí. Bueno, sería public doble, porque me va a regresar un valor de tipo doble. El método se va a llamar distancia. Este viene siendo. Entonces, el método se va a llamar distancia. Y va a recibir como parámetro un punto. Y yo le llamé P. Entonces vamos a escribir aquí esto. Este método involucra dos objetos de la clase punto. ¿Sí? ¿Cuál es el primer objeto? El que manda llamar al método, ¿sí? Que siempre va a ser dis. Y el segundo objeto es el que llega como parámetro. Que en este caso yo le llamé P. ¿Sí? Bien, entonces en la aplicación se llaman A y B, dentro del método se llaman dis y P, pero son A, dis es el mismo objeto de A y P es el mismo objeto de B, nada más que acá se conocen de manera diferente, ¿sí? Y eso conviene mucho porque pues cada uno lo conoce como quiere y lo va a identificar de esa manera, ¿verdad? No tiene que saber cómo le dicen en su casa yo lo conozco aquí como Pepe, y aunque en su casa le digan José o le digan Chepe, pues yo aquí lo conozco como José, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a aplicar la formulita esta de la distancia. Calculamos la distancia entre dis y P. Eso es lo que vamos a calcular. Acá es entre A y B, nosotros lo vamos a calcular entre dis y P. Entonces la fórmula de la distancia la vamos a acoplar a la X y la Y. La X1 y Y1 van a ser de dis. Y X2, o sea, X1 y Y1 van a ser la X y Y de dis. Y X2 y Y2 van a ser la X y Y de P. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a... Podemos aquí regresar, return. Y pues vamos a aplicar la fórmula de la distancia, ¿no? Que viene siendo esta. Es esta, pero haciendo los ajustes. En lugar de X2 va a ser la X de P. Y en lugar de X1 va a ser la X de dis.
Y acá también lo mismo con las y. Entonces le diríamos return mat sqrt, ¿sí? Sqrt de, vamos a sacar el cuadrado de las diferencias. Entonces sería x2, dijimos, el primer punto es dis, el segundo punto es p. Entonces sería p.x, pero es el cuadrado, mat.pow, vamos a elevar al cuadrado, el cuadrado de la x de p menos la x de dis. Entonces sería p.x menos, le puedo poner dis.x, pero como estoy dentro de dis, pues nomás le puedo poner x. Es lo mismo ponerle uno que otro. Y luego, más, lo voy a poner abajo, más el cuadrado de p.y, que sería y2, menos la y1, que es la y de dis. Esto elevado al cuadrado. Le puse poe. ¿eh? A ver, ahí está. Es que dentro de la clase siempre van a ser dis y p, pero fuera de la clase, quién sabe cómo les llamen. Yo aquí le llamé A y B, pero pueden ser cualquier otro nombre, cualquier otra referencia. Pero en el método siempre van a ser dis y p. A ver, entonces, pues ya lo calculamos. Vamos a probarlo, ¿no? Me voy aquí a la aplicación y le diríamos, a ver, vamos a calcular la distancia entre A y B y entre B y A. Diríamos, doble dis, le voy a poner distancia de A a B es igual. Entonces aquí le voy a pedir al objeto A, ya no estoy en la clase, estoy en la aplicación, ya no es dis, ya no es p, ya es como yo llamé las referencias en mi aplicación, ya son objetos de los cuales yo voy a obtener algún proceso, alguna información a través de sus métodos. Ya no estoy dentro de la clase. Entonces le digo A punto, distancia, y vean cómo distancia me va a regresar un valor de tipo doble. O sea, el resultado de la distancia es un escalar, es un solo valor. Pero me está pidiendo como parámetro un punto, y pues yo le mando un punto. Le digo, pues te voy a mandar el punto B. ¿Sí? Y ahora voy a calcular la distancia entre B y A. Igual, le digo B, distancia, deben salir diferentes. Pregunto, ¿son diferentes la distancia de A a B que de B a A? No. Pues no, ¿eh? Son los mismos puntos, la distancia, como luego dicen, ¿verdad? ¿Por qué no vienes? Pues es la misma distancia de allá para acá que de aquí para allá. Es la misma distancia, ¿no? Entonces vamos a probar. No le di salida, vamos a darle salida a esa distancia. Entonces, system. Le voy a poner distancia de A a B. Y aquí sería más distancia de A a B. Y voy a poner la distancia de B a A. Distancia de B a A. Y entonces aquí sería distancia de BA. ¿Así? Lo ejecutamos. Y ahí está 14.76 en los dos casos, ¿verdad? Porque es la misma. ¿Cuál será la distancia entre E y B? B y E. Voy a calcular la distancia entre B y E. Pero no lo voy a guardar en variables. Nada más le voy a dar salida. System. Distancia entre B y E. Entonces,
aquí le voy a decir que se ubique en el punto B, luego calcule la distancia con respecto a E. Como B es una copia de E, pues no es que sean el mismo punto, ahí no es el mismo punto, es una copia, entonces son dos puntos en el mismo lugar. Entonces, hablando del plano cartesiano, en memoria, pues cada quien ocupa su lugar en memoria. En el plano cartesiano, los dos ocuparían la misma posición. Entonces, lo ejecutamos y está bien, vea, que salga 0, porque como B y E es una copia uno del otro, pues la distancia entre ellos es 0. ¿Sí? Bueno, nos pidieron la distancia entre dos puntos y el punto medio. El punto medio también es interesante porque el punto medio, ¿cuántos puntos intervienen en el punto medio? A ver, para calcular, quiero obtener el punto medio entre dos puntos. ¿Cuántos puntos estoy mencionando? Fíjense, obtener el punto medio entre dos puntos. Estoy mencionando 3 puntos. El punto medio, que es un punto, y los otros dos, ¿verdad? Entonces yo aquí en el diagrama, pues si quiero calcular el punto medio, pues debe quedar más o menos por aquí, ¿verdad? Pero ese ya no es un escalar, no es un escalar como la distancia. La distancia es un solo valor, ¿no? Este sería un objeto de la clase punto. Ahí, para calcular el punto medio, sería un objeto de la clase. El resultado debe ser un punto, no un valor como la distancia. Entonces, como está interesante ese método y no queda mucho tiempo, pues yo creo que ahí le vamos a dejar para no verlo a la carrera. ¿Sí?